Buenos días, mi nombre es Yulisa Miranda Ortiz, estudio la carrera de enfermería, curso el séptimo semestre y el día de hoy se expondrá el proyecto integrador de fin de ciclo que corresponde a la materia de Derecho Constitucional. Bien, el tema investigativo de mi trabajo se basa en el artículo 66, parte 6, donde dice que el Estado garantizará a las personas el derecho a opinar y expresar sus pensamientos libremente y en todas sus formas y manifestaciones que respecten. Bien, tratándose o refiriéndose a la dimensión poblacional de este derecho en específico, las constituciones vigentes han expresado que el acceso, el intercambio y difusión de lo que es la información tiene que hacerse bajo principios de lo que pueden respetar a pluralidad, no censura previa, responsabilidad ulterior e interés general, entre otros, que no puedan violar este derecho. Tanto como pauta que la libertad de expresión es un derecho fundamental o también se refiere como un derecho humano, señalado en lo que es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. Y también existe lo que es se deriva la libertad de imprenta o también llamada lo que es ahora la libertad de prensa, los medios de prensa o los medios de comunicación. Como le había referido anteriormente, siempre y cuando la información sea veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa a los hechos, acontecimientos y o intereses generales que se encuentran en el artículo 18, pues será protegida por parte de la Constitución. En caso de que sea violada o se targiverse, pues ahí sí tendrían ya problemas de tipo que los incluyan con la ley, puesto que están violando derechos y leyes. Como para dar referencia en base a lo que es la libertad de expresión en el Ecuador, tenemos que la historia de la libertad de expresión en el Ecuador tiene sus orígenes en lo que es los días de colonización. Desde lo que respecta a la época de Eugenio Espejo, ya había creído que la utilización de lo que es la escritura y la difusión del pensamiento por medio de hojas de papel constituye una herramienta para perseguir, alcanzar y también consolidar las libertades fundamentales de los que ahora son llamados ciudadanos. Pero, sin embargo, siempre existe un personaje en el que quiere cambiar todo el proceso. Y es así donde nombramos a León Febres Cordero. Pues bueno, dando un paso a lo que es el retorno de la democracia en 1979, lo que es aquí en Ecuador, casi todos los presidentes siempre han protagonizado o han sido personajes de polémicas. Y algunas han sido tipos infantiles porque son como tipo capricho. Otras ciertamente también son autoritarias, pues saben que arruinaría su reputación, con la finalidad de coartar de derecho a la libertad de expresión en el Ecuador. Entonces, como lo habían mencionado anteriormente, está León Febres Cordero, que él estaba furioso con la editorial El Diario Hoy, pero llegó incluso a acusar a sus directivos de pertenecer a la agrupación subversiva de Alfaro Vive Carajo. O sea, era como un tipo de cómplice con tal de arruinarlos, ¿no? Entonces, también tenemos que también tenía una disputa con lo que en ese entonces era Radio Democracia, que daba opiniones de ciudadanos, entre otros. Otro acontecimiento que también hace respecto a lo que es la libertad de expresión contra los medios de prensa, los medios de comunicación, los periódicos, las radios, las televisoras, tenemos que el diario El Universo, para el 21 de marzo de lo que respecta del año 2011, el presidente Rafael Correa interpuso una denuncia penal al periodista Emilio Palacio, puesto que él había dado una nota sobre un artículo donde decía no a las mentiras, en el que también supuestamente se afirmaba que el presidente ordenó fuego a discreción en el acontecimiento del 30S de en un suceso donde querían destituir a Rafael Correa, ¿no? Acusándoseles crímenes contra la humanidad y entre otras. La indemnización solicitada por el presidente hacia esta prensa, porque los habían demandado como en calidad de autores coadyuvantes, inédita taxonomía jurídica y también de difamación e injurias. Entonces, lo que solicitaba eran 80 millones de dólares, además de prisión de 3 años para Palacio y los hermanos Pérez, que fueron que ayudaron a concretar lo que era el artículo.
y también porque eran directivos del diario El Universo. Con todos estos sucesos, pues cabe mencionar que, como conclusiones y otros tipos de recomendaciones, lejos de adecuarse a los estándares interamericanos sobre lo que es la libertad de expresión, en el Ecuador en sí y su legislación se caracterizó por el aumento de las herramientas que permiten al Estado restringir de manera directa o indirecta el derecho a expresarse libremente las opiniones e ideas. Como sabemos, respecta que también tenemos medios o redes sociales que nos ayudan de manera anónima también a veces a ver unas que otras cuantas cosas. Entonces, el derecho a expresarse libremente las opiniones e ideas, así como a buscar difundir libremente la información de manera progresiva, siempre y cuando tenga esas características de que sea veraz, concisa, que no haya esté tan tergiversada, entre otros aspectos. Bueno, por otro lado también hay que tener que hay restricciones indebidas inicialmente afectaban a quienes se expresaban a través de medios de comunicación tradicionales, como en este caso era la radio, el periódico y las televisoras que aún siguen vigentes. Por otro lado, también las normas constitucionales consagran el derecho a lo que es la libertad de expresión e incorporan el bloque constitucional la protección que ofrecen a los tratados e instrumentos internacionales de lo que respecta a los derechos humanos. Sin embargo, no han sido tan eficaces para la tutela de la libertad de expresión, puesto que en su dimensión individual y social han sido un poco alterados, pero ya no dependiente mismo de las asociaciones, sino que también ya es a nivel individual. Como última conclusión tenemos que resulta muy preocupante la vigencia de disposiciones del COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal, puesto que otorgan al gobierno la tutela o el poder de un amplio margen de discreción para sancionar de manera desproporcionada a sus críticos y opositores, es decir, a todo aquel que quiera dar una mala imagen sobre ellos. Tienen ese derecho y es muy preocupante porque aunque sea cierto, pues buscan la manera de dar todo lo contrario. Como resultado final de lo que abarca mi proyecto, pues la libertad de expresión en el país tiene que ser eso, libertad, sin condición y claro, hay que tener límites, pero ya se desproporciona porque es un individuo que quiere difuminar o la información y a veces llega a manos a oídos equivocados y la manera de expresarse es distinta y es donde empiezan los malos entendidos a tergiversar toda la información y cambia un poco el contexto. Sin embargo, la libertad de expresión no solamente se basa en normalmente querer hacer o desenmascarar a los políticos, sino que también a protestas, a la manera en cómo yo puedo realizar dichas actividades, por ejemplo en las protestas con las comunidades LGBT. También se puede mencionar el derecho de las mujeres, los niños, el no al machismo, entre otras varias opciones. Claro, van a variar, pero con el paso del tiempo se espera que los resultados sean otros. Ante todo, y haber culminado de exponer mi trabajo, pues espero haya sido satisfactorio. Muchas gracias.